¿Por qué está una empleada de limpieza hablando en holandés con la Universidad de Ámsterdam en medio del lobby del Grand Plaza Hotel? La pregunta flotaba en el aire como una bomba sin detonar. Richard Coleman, el multimillonario dueño de la cadena hotelera, observaba desde la distancia con el ceño fruncido y los brazos cruzados. A su lado, el gerente general Richards sostenía una carpeta con fuerza, como si quisiera aplastarla entre los dedos. Ninguno de los dos apartaba la vista de Zoe Johnson, que, ajena a las miradas, se escondía detrás de una columna de mármol mientras respondía discretamente al teléfono. «Zoe Johnson», susurró ella, conteniendo la respiración. Del otro lado de la línea, una voz con acento europeo respondió con claridad en perfecto holandés. Zoe no dudó. Su respuesta fue fluida, con una entonación precisa que no dejaba dudas. No era una aficionada. «Mijn motivatiebrief was op tijd verzonden, ik weet het zeker», decía, tratando de explicar que su carta de motivación sí había sido enviada a tiempo. Pero entonces ocurrió el silencio. No el silencio de la línea, sino el que se formó a su alrededor. Zoe levantó la mirada y sintió un escalofrío. Richard Coleman la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. A su lado, Richards la miraba con furia contenida, los labios apretados como una sentencia anticipada. Zoe colgó de inmediato. «Ik bel je later terug tot ziens», dijo con prisa, colgando. «Johnson a mi oficina. Ahora», ordenó Richards con una voz que cortó el aire como un cuchillo. La caminata hasta el sótano del hotel, donde se encontraba la pequeña oficina administrativa, fue una condena silenciosa. Sus compañeros de limpieza la miraban con expresiones que iban desde la compasión hasta el deleite morboso. A sus 29 años, Zoe era la única mujer negra en el departamento de limpieza con un título universitario. Y eso no se perdonaba fácilmente. Una vez adentro, la puerta se cerró con un golpe seco. «¿Conoces las reglas, Johnson?», empezó Richards sin sentarse. «Nada de teléfonos durante el turno, y mucho menos en áreas comunes». «¿Qué parte no entiendes?» «Era una llamada importante de la universidad», intentó explicar Zoe. «¿Y por qué en francés?» «Era holandés», corrigió sin pensar. Richards entrecerró los ojos. «No me importa si era en marciano. Lo que me importa es que el dueño de este hotel te vio perdiendo el tiempo, hablando como si fueras una ejecutiva en vez de una señora de la limpieza». Zoe sintió cómo la injusticia le quemaba el pecho. Las recepcionistas blancas hablaban por teléfono sin problemas, incluso flirteaban con clientes, y nadie les decía nada. Pero ella, con una llamada universitaria, se convertía en un problema. «Desde mañana estás asignada a los baños del centro de convenciones. 3 meses. Sin horas extra», dictaminó Richards con frialdad. Zoe no respondió. No podía. El centro de convenciones significaba turnos dobles, limpieza tras eventos corporativos hasta la madrugada. Castigo puro. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido con 2 enfermeras, Zoe lloró en silencio. Frente a ella, su diploma en lingüística de Georgetown colgaba torcido en una pared descascarada. 6 años limpiando pisos y enviando currículums que nunca eran respondidos. 12 solicitudes internas rechazadas sin motivo. Era como gritar en un túnel interminable. Pero al día siguiente se presentó puntual. La sorpresa vino al mediodía. «Zoe Johnson», llamó Jennifer, la recepcionista jefe. «Recursos humanos te quiere ver». «Ya». Zoe la miró desconcertada. «¿Yo?» «Sí, arriba. Piso ejecutivo». El ascensor era un mundo ajeno. Ejecutivos hablaban de fusiones millonarias mientras la ignoraban como si fuera parte del mobiliario. Cuando llegó al último piso, su corazón latía con fuerza. «Johnson», dijo el director de RRHH al verla. «Tome asiento, por favor». Zoe se sentó con la espalda recta. Estaba segura de que la despedirían. «El señor Coleman quiere verla ahora». El corazón le dio un vuelco. ¿El dueño? La oficina de Richard Coleman era más grande que todo su apartamento. Estaba decorada con sobriedad y poder. Él la esperaba de pie, revisando una carpeta abierta sobre su escritorio.
Francés, holandés, italiano y mandarín, ¿correcto?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió Zoe sorprendida. Georgetown, graduada con honores, 6 idiomas, y has estado limpiando baños en mi hotel durante 6 años. Zoe no sabía qué decir. Ayer te escuché hablar holandés, continuó Coleman, y pedí tu expediente. Lo que descubrí me dejó inquieto. Lo que Zoe no sabía era que Coleman había ordenado una auditoría interna semanas atrás. Había detectado un patrón alarmante. La mayoría de los empleados no blancos con alta formación abandonaban los hoteles o quedaban atrapados en puestos sin futuro. Mañana empieza una conferencia internacional con ejecutivos de Países Bajos y China. Necesito a alguien que hable ambos idiomas y entienda las diferencias culturales. ¿Te interesa? Zoe lo miró incrédula. ¿Para limpiar sus habitaciones? Coleman sonrió. Para ser la coordinadora de relaciones internacionales del evento. Temporalmente, $5,000 por semana. Empiezas hoy. Zoe sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué yo? Porque te escuché hablar como una nativa, porque estás sobrecalificada y porque sospecho que algo muy grave está ocurriendo en mi empresa. Una hora después, Zoe bajó en el ascensor con una nueva credencial. Acceso completo al sistema del hotel. Se cruzó con Richards en el pasillo. Johnson, ¿qué haces sin uniforme? Trabajo, respondió con calma. Coordinadora de Relaciones Internacionales. Por petición directa del señor Coleman. Richards palideció. Eso no es posible. No tienes las credenciales para... Licenciada en Lingüística por Georgetown. 6 idiomas. Mi currículum ha estado en los archivos desde hace 6 años. Y mis 12 solicitudes internas también, interrumpió Zoe con voz firme. Más tarde, en RRHH, Zoe conoció a su nueva aliada. Zoe Williams, analista de reclutamiento. Recién contratada, dijo la joven estrechando su mano. Leí tu expediente el primer día. No entendía cómo alguien como tú podía estar en limpieza. Zoe sonrió por primera vez en días. Intenté hablar con Whitmore, confesó Williams, pero me ignoró. Fue como si mencionarte fuera una ofensa. Esa tarde, revisando los materiales para la conferencia, Zoe descubrió algo alarmante. Los documentos en mandarín estaban mal traducidos. No solo eran errores gramaticales, eran insultos involuntarios, términos que podían resultar ofensivos en contextos corporativos chinos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Coleman, que apareció sin hacer ruido detrás de ella. Porque esto no lo tradujo un profesional, dijo Zoe señalando un contrato. El traductor conoce el idioma, pero no la cultura. Usó términos vulgares. Esto podría costarnos un escándalo diplomático. Coleman frunció el ceño. Whitmore juró que contrató a los mejores. Contrató a alguien sin verificar sus credenciales. Zoe no lo sabía, pero acababa de tocar un punto crítico. Whitmore, el director de operaciones, había adjudicado el contrato de traducción a una empresa propiedad de su sobrina. Una joven sin experiencia, pero con tarifas de expertos. Zoe miró a Coleman. Si quiere pruebas, puedo conseguirlas. El hombre asintió. Hazlo. A la mañana siguiente, el Grand Plaza Hotel hervía de actividad. La conferencia internacional estaba a punto de comenzar y Zoe, vestida con un traje beige elegante y su credencial de coordinadora, cruzaba el lobby con paso firme. Los ejecutivos holandeses y chinos llegaban en oleadas. Zoe los saludaba en sus respectivos idiomas, guiándolos con naturalidad. Lo que para muchos parecía imposible, para ella era su zona de confort. Mientras la mayoría se limitaba a observar en silencio, Richard Coleman la miraba con creciente respeto. En el tercer piso, Zoe organizó la sala VIP. Al revisar los nuevos documentos de bienvenida, su corazón se aceleró. Los errores habían regresado, las mismas frases ofensivas en mandarín, las mismas malas traducciones que ella había corregido la noche anterior. ¿Cómo es posible?, susurró. Revisó el encabezado. Versión final, aprobada por dirección. Whitmore. Zoe bajó corriendo al despacho de Coleman. Tenemos un problema. Whitmore está reemplazando mis correcciones con las versiones erróneas hechas por su sobrina.
Mostró capturas de pantalla, comparaciones, documentos con marcas de hora. Coleman revisó todo en silencio. ¿Estás segura? Completamente. Y tengo más. Zoe abrió una carpeta con facturas, precios inflados 3 veces por encima del mercado, pagos realizados a Whitmore Language Solutions y un email donde Ashley Whitmore adjuntaba un falso certificado de la Universidad de Pekín. Verifiqué con la universidad. Nunca la certificaron. En ese momento, Zoe Williams entró apresurada a la oficina. Señor Coleman, encontré algo más. Contratos rechazados sistemáticamente en los últimos 5 años, todos de mujeres y hombres no blancos, muchos sobrecalificados, muchos con experiencia internacional. Coleman cerró la carpeta con firmeza. Esto es más que negligencia, es corrupción y discriminación institucional. Whitmore irrumpió sin tocar la puerta. Richard, los holandeses están listos para firmar, pero hay algunas dudas con las traducciones. Johnson debe haber... Silencio, dijo Coleman, caminando lentamente hasta cerrar la puerta detrás de él. Thomas, acabo de revisar pagos por $50,000 a una empresa sin credenciales, mientras empleados calificados limpiaban baños. ¿Alguna explicación? Whitmore tragó saliva. No sé de qué hablas. Tu sobrina. No tenía conflicto de interés. Falsificó un certificado. Lo acabo de confirmar, interrumpió Zoe dejando una copia impresa sobre la mesa. La Universidad de Pekín no la reconoce. Whitmore giró hacia ella con odio. Tú no eres nadie. Una simple limpiadora que se cree mejor que los demás. Zoe sostuvo su mirada. Doctora en Lingüística Aplicada. Georgetown. 6 publicaciones internacionales, todo archivado en RRHH desde hace 6 años. Pero tú preferiste contratar a tu familia. Esto es un ataque personal, balbuceó Whitmore. No, es una auditoría, dijo Coleman con voz baja y peligrosa. He convocado a una reunión de emergencia con el directorio en 30 minutos. Quiero tu carta de renuncia sobre mi escritorio antes de que empiece. Whitmore se rió nervioso. ¿Vas a destruirme por una historia inventada por una empleada resentida? Coleman no respondió. Solo lo miró con una expresión que decía todo. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba lleno. Todos los gerentes, jefes de departamento y supervisores habían sido convocados con urgencia. En la primera fila, los empresarios chinos y holandeses observaban con atención. Sarah Richards estaba sentada, visiblemente incómoda. No entendía por qué la habían llamado. Coleman subió al escenario. A su lado, Zoe. Hoy no vengo a hablar de negocios ni de resultados financieros. Hoy vengo a hablar de algo mucho más grave, comenzó. Descubrimos un esquema sistemático de discriminación y nepotismo que ha costado millones a nuestra empresa. Pero más que eso, ha destruido oportunidades, carreras y dignidades. En la pantalla detrás de él comenzaron a proyectarse gráficos. Porcentaje de contrataciones rechazadas por grupo étnico, comparación de calificaciones entre empleados actuales y rechazados, pagos inflados a empresas ligadas a familiares de gerentes. La señora Johnson, a quien muchos conocían solo como una empleada de limpieza, evitó esta semana un desastre diplomático y financiero al corregir traducciones que hubieran arruinado nuestras relaciones con Asia. Los empresarios internacionales asintieron. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente. Como resultado, Thomas Whitmore ha sido despedido con causa. Sarah Richards, suspendida temporalmente mientras se investiga su rol en este esquema. Un murmullo cruzó la sala. Zoe mantenía la vista al frente. No había odio en su rostro, solo dignidad. Y me honra anunciar que, a partir de hoy, la doctora Zoe Johnson será nuestra nueva directora global de comunicaciones internas, supervisando todas nuestras operaciones multilingües a nivel mundial. El auditorio estalló en aplausos. Los empleados del equipo de limpieza, sentados en las últimas filas, se pusieron de pie. Algunos lloraban, otros levantaban los puños en señal de orgullo. Richards, pálida, bajó la cabeza. Zoe miró a Coleman, que le hizo un gesto de reconocimiento. Luego miró al público. «Gracias», dijo con serenidad.
Esa noche, Zoe regresó a su nueva oficina en el piso 32. Tenía vista directa a todo Manhattan. En la pared, una pequeña placa decía: Doctora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales. Suspiró profundamente. Luego abrió un cajón. Dentro, una pequeña grabadora, la misma que había llevado en su bolsillo durante los últimos días. En ella estaban todas las amenazas y comentarios racistas de Whitmore. Nunca tuvo que usarlas. No fue necesario. La verdad había hablado por sí sola. Tomó el teléfono. «Mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Lo logré». Al otro lado de la línea, el silencio se transformó en lágrimas. 6 meses después, el programa Talentos Invisibles, creado por Zoe, estaba activo en toda la cadena hotelera. En solo medio año, se identificaron 147 empleados con habilidades excepcionales que trabajaban en roles subvalorados: técnicos en TI como camareros, contadores como mozos, expertos en idiomas en lavandería. El 83% de ellos eran personas negras, latinas o de comunidades marginadas. Los costos de traducción externa bajaron un 78%. La satisfacción de los clientes internacionales aumentó un 42%. Y la reputación de la cadena alcanzó el número 1 en inclusión a nivel nacional. En una videoconferencia global con todos los hoteles conectados, Zoe tomó la palabra desde la sala ejecutiva. Cuando era niña, mi madre trabajaba como camarera en un hotel como este. Tenía un título universitario, pero nunca fue tomada en serio. Siempre me decía: Zoe, aunque te hagan sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. La sala quedó en silencio. Mi madre murió sin saber que estos muros podían romperse. Pero hoy su voz vive en cada una de las personas que ayudamos a salir de la sombra. Coleman se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pronto, todos lo siguieron. Sarah Richards observaba la transmisión desde un modesto hotel en Fresno, California. Había evitado ser despedida aceptando una degradación. Ahora manejaba el área de lavandería en un hotel de segunda categoría. Cada día era una humillación, pero también un recordatorio. Thomas Whitmore, por su parte, ya no trabajaba en hoteles de lujo. Había sido rechazado en toda la industria. Se decía que ahora era gerente nocturno en un motel a las afueras de Arizona. Su sobrina Ashley devolvió todo el dinero y fue obligada a tomar un curso de ética profesional. Irónicamente, estudiaba mandarín, con una beca financiada por la Fundación Coleman para la Educación Inclusiva. Días después, Zoe recibió una carta. Era de la Universidad de Ámsterdam, la misma que había llamado aquel día. Estimada Dra. Bessie Johnson, nos honra invitarla como profesora visitante del próximo semestre en nuestro programa de lingüística aplicada. Su historia ha inspirado a miles. Zoe sonrió, con los ojos llenos de emoción. Si Richards me hubiera dado solo una advertencia, quizás hoy seguiría limpiando habitaciones, pensó. Ese mismo día lanzó oficialmente el fondo de becas Zoe Johnson, destinado a empleados de limpieza y sus hijos. La primera beneficiaria, la hija de su antigua compañera de turno, que soñaba con estudiar administración hotelera. Lo que comenzó como una simple llamada en holandés no fue casualidad. Fue una chispa. Una que encendió una revolución silenciosa. Una que dejó claro al mundo que el verdadero talento está en todas partes. Solo hace falta verlo y darle una oportunidad.